Bienvenidos de vuelta al inventario y bienvenidos al segundo bloque del programa número 26, el cuarto de la cuarentena, en el que podemos estar en Discord, otra vez contando con Pablo, que es el invitado especial perenne mientras estemos aquí. Y esta vez, como siempre, os traemos un bloque en profundidad. Bueno, como siempre no, porque la semana pasada hicimos un poco el tonto. Pero, sí, un poquito el canelo, aunque la verdad es que yo me lo pasé bastante bien. Podríamos sustituir este bloque de en profundidad de vez en cuando por un jueguecito así estúpido. Sobre todo cuando me toca a mí. Pero, exactamente. Pero por fin le ha llegado la hora a Manuel, que es la hora que él nunca quiso que llegara y que todos estábamos deseando, que era verlo sufrir un poco, porque nos ha traído un tema hoy bastante interesante, que es el de los motores gráficos y supongo que cómo van a evolucionar o cómo han evolucionado a lo largo de la historia del videojuego. Así que cuando quieras, Manuel, el programa es tuyo. Bueno, madre mía, qué responsabilidad. Pues nada, que yo voy a hablaros de los motores gráficos, un poquito a través del tiempo, porque sí que es cierto que los primeros que voy a nombrar son más antiguos, pero luego os vais a dar cuenta enseguida que la mayoría siguen vigentes a día de hoy y se siguen utilizando, de hecho. Voy a empezar por el primero, que es el más sencillo quizá, que es RPG Maker. Creo que todos tenemos algún amigo, creo que Mazu anda aquí por el chat, que lo ha probado y ha hecho sus pinitos. Y es un motor gráfico producido por ASCII, por la ASCII Corporation, en 1988. Y está básicamente desarrollado para videojuegos de rol. Tiene un editor de mapas, de eventos, se pueden añadir gráficos propios, en plan imágenes y pequeños elementos, para personalizar el juego que estés tú construyendo. Y también tiene elementos sonoros. Así que bastante curioso, es muy sencillo de utilizar, no requiere grandes conocimientos en programación. Y se pueden hacer pues aventurillas que no están mal. Para el siguiente se llama Adventure Game Studio. Y... Jope. Casi nada. Parece un nombre de videojuego, en plan, no de... No. Sí, total. Es un motor gráfico desarrollado por Chris Jones y es de código abierto. Fue desarrollado en 1997. Y bueno, se ha utilizado sobre todo para aventuras gráficas, ¿vale? Es un motor gráfico que se ha centrado en las aventuras gráficas. Vale. Aquí hay un poco de discrepancia, porque en la página de Wikipedia España he encontrado que se ha utilizado en Monkey Island, Leisure Suite y Larry, que es la saga esta de... creo que es el Playboy. Pero, sin embargo, en Wikipedia en inglés dicen que no ha sido este motor, sino otro, que se llama Scum, con 2M, que también era un motor de aventuras gráficas que fue desarrollado por LucasArts, si no me equivoco. Y fue utilizado, pues, casi en la totalidad de los juegos desarrollados por Lucas. Luego, más adelante, un poquito más reciente, tenemos el motor gráfico de Grim Fandango, que se llama Grime, ¿vale? Valga la redundancia. Y también fue desarrollado por LucasArts, creo que no me equivoco en esto. Y fue desarrollado específicamente para este videojuego. Es lo mismo, ¿vale? También desarrollado para aventuras gráficas. Y ahora pasamos a otro tipo de juego y otro motor gráfico. Lo usaron en el Monkey Island 4, por cierto, el de Grinding. Ah, vale, pues quizá por eso en la Wikipedia lo recogía. Este motor gráfico que estáis viendo ahora en pantalla, para la gente que nos está viendo en vídeo, se llama Euphoria. Y básicamente Euphoria es un motor que está desarrollado por Natural Motion en el 2007 y simula en 3D, ojo, en el cuerpo, simula músculos y sistema nervioso. O sea, es un motor muy complejo para animaciones. No utiliza animaciones predefinidas, sino lo describen como reacciones de síntesis en tiempo real, siendo únicas. O sea, cada interacción que van a tener los cuerpos que se hayan desarrollado en ese motor gráfico van a ser diferentes. Llegaron a un acuerdo con Rockstar y esta tecnología se incluyó por primera vez en GTA 4. Luego más adelante en Star Wars The Force Unleashed, en Red Dead Redemption 1 y 2,
en Max Payne 3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es básicamente como el núcleo de las animaciones que hay en Rockstar, incluso actualmente. Se combina con un motor propio que tiene la propia Rockstar, que se llama Rage. Y bueno, da lugar... voy a pinchar por aquí imágenes. A eso, tenemos por aquí GTA 4. Todas las animaciones de GTA 4 se han hecho con ese motor, con el Euphoria. Y llegamos hasta el título más actual, que sería Red Dead Redemption 2. Luego tenemos otro motor gráfico que se llama Fox Engine. Este os sonará quizás un poquito más porque es un poquito más famoso. Fue desarrollado por Kojima Productions. En 2011 se anunció en la conferencia de Konami y se utilizó por primera vez en 2013. El objetivo, ojo a esto, era ser el mejor motor de videojuegos del mundo, ¿vale? El primer videojuego en casi nada la meta. El primer muy videojuego... Kojima eso. Hombre, Kojima es que... Por cierto, hace poco se comparó con Spielberg. Como... con Spielberg y con... Sí. ¿Cuál era el director de cine de los sustos, de los cuervos y tal? Exactamente, pues se ha comparado con él también, porque es modestito el hombre. El director de los sustos. Me gusta. Es que no sé, no me salía el nombre, tío. Si algo le caracteriza es el director. El director de los sustos. Director de control. Vale, el primer videojuego que lo tuve fue el Pro 2014. El Fox Engine. Os pongo por aquí algunas imágenes para que veáis la potencia gráfica del juego, ¿no? Es un motor gráfico caracterizado por tener imágenes muy fotorrealistas. Tenemos aquí diferentes materiales, iluminaciones de salas con reflejos y demás. Y aquí ya en el juego, en el Metal Gear, el Ground Zeroes de día. Hasta llegar, pues bueno... ¿Has dicho que era de Konami este, Manu? Este motor es que es curioso, porque lo que viene ahora es interesante, porque este motor fue desarrollado por Kojima Productions, pero por lo visto se lo quedó Konami. Porque... Claro, sí. Porque el siguiente juego que os tengo aquí preparado para pinchar es Death Stranding. Y Death Stranding no fue desarrollado con Fox Engine, sino con un motor que se llama Decima. ¿Vale? Decima es un motor desarrollado por Guerrilla Games en el 2013 y en el que como pilar, ¿no? Como cosa interesante de este motor es que tiene un fuerte componente de inteligencia artificial y físicas compatibles con 4K y HDR. Es un motor como ya preparado para la nueva generación, ¿no? Vale. Este motor Decima ha sido utilizado en Killzone, en Shadowfall, en Until Dawn y en Horizon Zero Dawn, que también lo tenía por aquí. Ahí, para que lo veáis. Death Stranding, lo que pasó con Kojima es que no tenía motor, básicamente, no tenía ninguna licencia, estaba en búsqueda de un motor. Kojima se dio una vuelta por diferentes países, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Y los chicos buenos de Guerrilla les dijeron, oye, mira, te dejamos el nuestro, hacemos una colaboración. Y al final, pues, Death Stranding se terminó desarrollando en este motor. Este motor Decima, los propios de Guerrilla Games se referían a él como el motor, ¿vale? Porque no tenía nombre. Y fue a partir de esta colaboración con Kojima cuando le pusieron el nombre de Dejima, que por lo visto es el nombre de la isla en la que en el 1700 y pico, creo, había un puesto comercial, ¿vale? Seguro que lo propuso Kojima. Ojo, O sea, en la isla esta, en 1700 y pico, había un puesto comercial. Me saldrá. Creo que era holandés, ¿vale? Y era una isla japonesa. Y le han puesto este nombre como en señal de la colaboración de japoneses y holandeses. O sea, brutal el nombre. Está muy guapo Kojima. Eso fue Kojima. Eso fue Kojima, seguro. Me imaginé llegando, chicos, tengo un nombre y todo el resto en plan, que sí, que lo que tú quieras. Me dejes ya. Sí. Seguro que hay algo importante que se llama Decima en el juego. Yo no me acuerdo, pero en el de... Pues es curioso la nomenclatura del motor por eso, ¿no? Porque alude a esa relación de los dos pueblos, ¿no? El siguiente motor gráfico que tengo en la lista es Frostbite, que este también os sonará.
Es el Sí. que utiliza EA actualmente en todos sus videojuegos. Fue desarrollado por DICE en 2008. Fue desarrollado originalmente para Battlefield, para la saga Battlefield, pero se fue expandiendo y en la actualidad, pues eso, lo utilizan todos los juegos de EA. Lo ha utilizado Anthem, la saga Battlefield, Command and Conquer, Dragon Age, FIFA, Madden, Mass Effect, Mirror's Edge, Need for Speed, Plants vs Zombies, el Star Wars Battlefront, o sea, todo lo que tenga EA ha utilizado Frostbite. Es un Todo, motor muy gráfico. ad- Sí. Interrumpidme cuando queráis, así No, yo no, descanso un poquito. Perdón. Continúa, que lo mismo voy a decir algo que ibas a decir tú. No, di. Que digo que este motor, además, si no me equivoco, está basado en Crytek, además, ¿no? O sea, era la. Pues no lo sé. la Era, verdad. o sea, era, digamos, la continuación del Crytek. Que fue bueno, los juegos del Crysis que fueron conocidos por ahí por el 2010 más o menos, que era el plan de si tu PC puede ejecutar Crysis, eres el amo. Tienes una nave espacial por un PC. Del motor ese, luego también hablo del de Crysis porque tiene tela también. Pues creo, si no me equivoco, me puedo estar equivocando, pero creo que Frostbite fue DICE cogiendo Crytek y modificándolo. Porque el Crytek básicamente sacaron los Crysis, que eran unas demos técnicas, eran juegos de demo técnica básicamente, y se usó poco más, creo, si mal no recuerdo, pero bueno. Me puedo estar equivocando, como he dicho, pero creo que creo que ese dato es correcto. De acuerdo. Muy bien. Pues lo dicho, Battlefield 5 y tal. Y el siguiente que tenemos también es curioso porque este se utiliza un montón en la actualidad. Se llama Game Maker. Y es un juego, básicamente. Uy, esta imagen. Un segundito que se me ha descuadrado. Bueno, mientras os voy diciendo. Undertale. Correcto. Como te lo sabes, ¿eh? Hombre. Este motor gráfico, sobre todo, se utiliza por desarrolladores indies. ¿De acuerdo? Está diseñado para programadores novatos. Y está ideado para hacer juegos sin necesidad de muchos conocimientos de programación. Las versiones recientes, sin embargo, también incluyen como apartados para gente que sí conoce más del lenguaje de programación, ¿no? Tiene funcionalidades como el drag and drop, que es básicamente arrastrar elementos. Y los videojuegos que se han hecho con él, pues son algunos como Hotline Miami, por ejemplo, y Undertale, ¿vale? O sea, tenemos también Spelunky, Downwell, Hyper Light Drifter, tengo por aquí también, bueno, no sé, casi todos los indies que veáis que tienen bajo presupuesto, se han hecho con este motor gráfico. Llegamos ahora al que decía Pablo, el CryEngine, y este juego, pues, o sea, este motor gráfico tiene la capacidad de romperte el PC con todo lo que ejecutes, básicamente. Se ha utilizado pues en la saga Crysis. Tenemos aquí el Crysis 3. Y poco más que hablar de él porque, como decía Pablo anteriormente, no se ha utilizado mucho más debido a que, bueno, da problemas de rendimiento, ¿no? En la mayoría de PCs. Dime. Una pregunta sobre este motor. He estado viendo que el primer juego que sacaron fue Far Cry. Sí, sí. Y también estamos hablando de Crysis. ¿Tienen que tener los juegos un nombre con Cry en su título? Bueno, la saga Far Cry existía desde antes ya. Creo. Espérate, ¿Far Cry 1 salió con Crytek? No, ni de coña. Sí, igual, sí. El primero sí. Hostia, no sabía. Creo. Sí. Desarrollado en Alemania por Crytek. Efectivamente. Mira, apuntaba por aquí Nacho en el chat que Game Maker es clave para ideas muy creativas sin necesidad de conocimientos extremos. Claro, es que, o sea, para desarrolladores que tengan poco equipo, pocos conocimientos y tal, les viene genial el hecho de tener un motor gráfico que sea accesible y que puedas plasmar las ideas que tienen, ¿no? Así que súper bien. El siguiente es... nos quedan dos, ¿vale? Y el siguiente es un mastodonte. Es Unreal Engine 2. ¿De acuerdo? Unreal Engine 2 se ha utilizado en todo. O sea, es que creo que es hasta más producente que os ponga por aquí la lista de
de juegos en los que se ha utilizado, ¿vale? Voy a ir un poquito para acá. Esta es la lista, ¿de acuerdo? Desde Unreal Engine 1 tenemos... O sea, es que mirad. Es que es increíble. Unreal ha sido desarrollado por Epic Games. Y es que desde que se anunció, es que sigo bajando, por la lista. O sea, Sí. Han hecho un montón de cosas. es que es absurdo. Hace tiempo, o sea, hace ya unos añitos, había dos motores muy populares que eran el Unreal por el Unreal Tournament. O sea, el Unreal Tournament era el juego que ellos utilizaban para hacer la demo técnica del motor, pero era súper popular. Y el Source, el motor de Steam, de Valve. Eso iba a preguntar yo, que el juego viene por el nombre del juego viene por el motor gráfico o el motor gráfico viene por el nombre del juego. Pues no tengo ni idea, la verdad. Que vino antes, el huevo o la gallina, no depende. Claro. Un segundito, que vuelvo por aquí. Vale, Unreal. Pues eso, como os comentaba, yo he barrido para casa y he puesto por aquí el Sea of Thieves, que está desarrollado con Unreal, ya que le hemos echado... El Sea of Thieves será el Unreal 4, ¿no? 4, porque salió en 2018. Tenemos, atento Rubén, Shenmue 3. Sí, lo sé. Tenemos el Kingdom Hearts 3. Tenemos Hellblade. O sea, básicamente para que veáis la cantidad de videojuegos y dispares entre ellos que se pueden desarrollar con el motor gráfico. Y como no, pues Fornite, obviamente. Sí, claro. No podía faltar. De hecho, en Unreal he visto yo los grandes fanmates que me he encontrado por ahí. Siempre rollo... rehacen Ocarina of Time en Unreal 4, no sé qué, ¿sabes? Y lo ves y dices, yo, es una pasada, ¿verdad? Y siempre los veo en ese motor. Más curioso que los gráficos Unreal son como muy suyos. O sea, ves Muy unos gráficos videojuego. hechos... Sí, no, pero quiere decir que normalmente, o sea, que si ves un juego hecho con Unreal, normalmente sabes que está hecho en Unreal. Sí, ¿verdad? Tiene ese rollo, ¿sabes? Tiene como un toquecito cartoon plastilina así, no sé cómo llamarlo. Sí. Es como fotorrealista, pero no, ¿sabes? Sí. Como otro motor que luego mencionará Manu, imagino. El último ya que tengo, ¿vale? Para no alargar mucho esto, es, como no, Unity. ¿De acuerdo? Exactamente. que si no lo pongo, pues reviento. Unity fue desarrollado por Unity Technologies y fue anunciado en 2005 en una conferencia de Apple. Ojo. Y ha sido utilizado sobre todo para juegos, no sé si llamarlo indie, porque no sería indie, son juegos indie pero con un presupuesto mayor, quizás detrás que lo que hablábamos de Game Maker. Y tenemos por aquí, por ejemplo, pues Ori, por citaros algunos más recientes. Tenemos Temtem. Y tenemos, como no, a nuestro gansito. A nuestro gansito. Unity es otro mastodonte, igual que Unreal, y prácticamente se ha utilizado en todo. O sea, la mayoría de juegos que veáis que son de estudios medianos o pequeños, es muy probable que hayan utilizado Unity. Y con Unity se pueden hacer un montón de cosas. Los desarrolladores siempre lo que dicen sobre él, por lo que he podido ver, es que es muy, muy versátil. Así que es muy fácil trabajar con él. Yo no sé qué opinaréis sobre Unity, pero es quizás el motor gráfico en el que más detractores veo en redes sociales. ¿Sí? Sí. Yo he visto que desarrollar en él era fácil. Mira, aquí comenta Mazu que dice: Unity, una cosa muy interesante es que tiene herramientas de visual scripting para aquellas personas que no tengan ni papa de programación pero quieran desarrollar un juego. Volvemos otra vez a lo mismo de, supongo que por eso se utiliza en estudios indie. Bueno, yo hice un juego con Unity en una clase de guión de videojuego y era rollo que era un juego con todos sus triggers y cosas así, ¿sabes? Que al final aprendes gracias a eso y tienes la opción de programarlo, pero luego tienes la opción también de hacerlo eso. Obviamente lo suyo es también ya que puedes aprovechar y echar un vistazo al código fuente y eso y decir, hostia, pues si pongo esto aquí funciona así y tal, no sé qué, pero que puedes hacerlo.
Mira, nos comenta Luismi que le ha hecho un juego en Unity, que si queremos nos lo pasa. Yo por mí encantado, ¿eh? Lo probamos en directo en el inventario. Ese es mi tema la semana. el juego de Luismi. La cosa es que tanto Unity como Unreal, los dos han puesto ya lo que dice Nacho, el visual scripting, porque, o sea, ya no es solo el hecho de que a lo mejor haya una persona que quiera desarrollar un juego y no tenga tanto conocimiento técnico, sino que en un equipo de 200 personas que estén trabajando en un videojuego, no todo el mundo es programador. Claro. Y es más Entonces, eficaz. O sea, barriendo para casa, la mayoría de cosas que yo tengo que hacer dentro de un motor de juego cuando estoy haciendo sonido es básicamente clicar y arrastrar, porque esto va aquí, ¿sabes? Y cuando entres en este sitio pones esto y ya está. Entonces, que luego, sí, y eso es lo del visual scripting. Cuando estás arrastrando ese bloque, lo que en realidad estás haciendo es arrastrar todo, o sea, toda una ristra de código la estás poniendo ahí. En plan, rollo de tontería, ¿sabes? Que si luego tú quieres editarlo y quieres hacer cosas más, o sea, quieres que en ese caso concreto haga algo especial, le das un botoncito, se te abre todo el código y ya, si sabes código, que yo estoy aprendiendo porque soy malísimo, si sabes código, pues puedes hacerlo. Claro. Esto en Unity es el visual scripting que dice Nacho, que es eso, son como unos bloquecitos que tienes ahí para ir poniendo. Y en Unreal tiene nombre, que son los blueprints, que se llaman, pero que es lo mismo, son secuencias lógicas y todo muy visual, en plan, esto va primero, esto va después, esto hace que pase esto y, ¿sabes? Que al final es, o sea, cuando escribes código es lo mismo, pero tienes que saber el código. Y esto no, es mucho más intuitivo. Yo me acordé cuando se habló, lo del sonido se habló la semana pasada, no la anterior, lo de la psicología del sonido y tal, que hablasteis durante un momento sobre cómo se activaba el sonido en un juego cuando pasabas por determinadas puertas y tal. Y no logré recuperar el vídeo porque no sé dónde está, pero recuerdo haber visto por Twitter que con Unity era súper fácil porque básicamente colocabas una cortina invisible. Creo que salía con el videojuego, el Rayman Legends, creo que era. Y como cuando descubres una cueva que está oculta, en la entrada de esa cueva le ponen como la barrerita para que cuando entres se escuche ese característico. Claro, justo ahí. Sí, exactamente, y era eso, era muy intuitivo. En Unity tú básicamente creas una forma geométrica, le pones creas un cubo y le dices, este cubo es invisible, y cuando tú pisas el cubo o lo atraviesas, o sea, le pones que es invisible, que no tiene clip, es decir, que lo atraviesas, y que cuando tú te chocas con ese cubo, pasan cosas. En el caso del sonido, llamas al motor de audio y le dices que haga algo. Y ya está. O sea, no, es así literalmente, es como un Lego, es colocar cosas. Los Rayman en concreto creo que son usan el motor de Ubisoft, de UbiArt, vamos, que creado exclusivamente creo que para esto y también creo para el Child of Light, si no me equivoco, el Valiant Hearts también lo usó. Sí, pero ¿no era con Unity también? No, son UbiArt Framework, se llama. Ah, pues entonces era en ese en el que lo vi, porque yo recuerdo que el juego creo que era el Rayman. Sí, estoy viendo aquí el listado. Todos los motores ahora mismo de unos años para acá se han vuelto muy, 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 muy parecidos. O sea, en la industria de videojuegos se está todo como estandarizando. Porque, vamos, y estaba ya bastante avanzado eso, porque, claro, o sea, en los 90, principios de los 2000, era todo innovación constante, muchas cosas nuevas, cada empresa estaba tirando por un lado. Pero cuanto más madura en una industria, cuanto más madura un arte, digamos, ¿no? O un tipo de creación, más se estandariza de cara a las grandes producciones. Sí. Porque al final, porque es lo más fácil, es decir, si tú tienes un equipo volvemos a lo mismo, tienes un equipo de 200 personas, se te van 3, tienen que entrar otros 3 en un departamento y de repente resulta que tu herramienta que has hecho para ti no la sabe utilizar nadie más que no trabaje en tu empresa, claro. Ya tienes un problema, ¿sabes? Entonces, como que todo se estandariza para que aunque tú no hayas tocado ese motor en ningún momento de tu vida, porque no puedes, porque es un software propietario, básicamente si ya tienes experiencia con echarle un rato, más o menos lo vas sacando, porque son muy parecidos. Y luego, o sea, eso en cuanto a flujo de trabajo, pero luego, en cuanto a pago de licencias y demás, a ti te interesa como compañía tener un motor propio, como por ejemplo tiene ya con el Frostbite, y ya no tienes que estar pagando una licencia de Unreal o de Unity o de X motor, sino que tú tienes el tuyo propio y todo tu ecosistema opera con ese motor, ¿no? O sea, entre los motores que os he dicho se pueden hacer 1000 clasificaciones
En cuanto a eso, en cuanto a propiedad, en cuanto a qué son capaces de hacer y qué no, flujos de trabajo, es que... Ya aquí yo me pierdo porque no entiendo, claro, ¿no? Pero... Si estás haciendo un juego muy, muy ambicioso que requiere un montón de cosas muy específicas, la mayoría de empresas gordas tiran hacia su propio motor, pero para hacerlo desde el principio, capaz de hacer lo que necesita. Claro. Por ejemplo, Just Cause tiene una cantidad de explosiones y de elementos en pantalla brutal, y el motor es uno propietario que utilizan para ese juego porque lo necesitaban desde el principio. El motor está pensado para tener esa cantidad de cosas ocurriendo al mismo tiempo. Al final es como hacer un motor de un preset, ¿no? En plan, tú coges algo y creas una plantilla enorme y dices, este es nuestro motor, porque es que nosotros necesitamos recurrentemente este tipo de cosas. Claro. Y necesitamos una cosa que es lo más eficiente. Yo estaba pensando en que hay juegos, ¿no? Como yo, por ejemplo, soy jugador del NBA 2K y el NBA 2K es un juego que es de deporte y obviamente usa un motor gráfico, supongo que es bastante potente porque se mueve bien. Pero hay diferentes modos de juego dentro del propio 2K y eso me llama mucho la atención porque tiene el clásico partido, digamos, que todos tenemos en mente, pero tiene un modo que se llama Mi Barrio y estás tú, digamos, paseando por el barrio, entrando en tiendas, etcétera, que no es tanto un motor gráfico dedicado a un juego deportivo, sino se mueve al final más por otro género. Y entiendo también que eso, que aunque se estén estandarizando los motores gráficos, sí que habrá, supongo que algunos más especializados en ciertos géneros que en otros, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que os he comentado de Euphoria está especializado en eso, en animaciones y en la musculatura, el sistema nervioso y demás, para que los impactos, las interacciones entre los cuerpos y tal sean únicas. Entonces, ¿eso te interesa a lo mejor meterlo en un GTA? Pues sí, porque si te atropella un coche, pues tienes la animación única en ese momento. ¿Te interesa meterlo en un juego de deporte? Pues también, porque no es lo mismo este robo que le acabas de hacer que el que vas a hacerle dentro de, 5 minutos, ¿vale? Desde otra posición. Entonces, y también y viene bien para empatizar de cara con los desarrolladores, ¿no? Porque está claro que cuando tú juegas al GTA, yo qué sé, por ejemplo, estoy pensando en el GTA V. GTA V es uno de los juegos que más posibilidades te permite de jugabilidad, ¿no? Puedes ir a jugar al golf, que echar carreras, etcétera. Y tú dices, ya, pero es que el tenis del GTA no es como el tenis del juego deportivo. Y tú dices, ya, hombre, cabrón. Claro. Si es que tú crees que se van a poder desarrollar aquí un juego de tenis dentro de otro juego que eso es de mundo abierto. Claro. Yo creo, como dice Pablo, como se está estandarizando todo, creo que al final, o sea, hemos visto al principio un montón de motores gráficos y luego en verdad la mayoría de juegos se quedan en los últimos 3 o 4. O sea, es posible que en el futuro haya competencia entre 2 motores gráficos que abarquen toda la producción de videojuegos. Planteo, pregunta. Es una pregunta interesante. A ver, en cuanto a indie y mediano presupuesto, Unreal y Unity se lo lleva todo. O sea, de hecho, incluso juegos así más grandes como Life is Strange, por ejemplo. O sea, Life is Strange sigue siendo Ubisoft, está desarrollado por Dontnod, que es una AA, supongo. Y está hecho en Unity, entero el juego. Y en cuanto, o sea, juegos que tienen bajo presupuesto o incluso presupuesto generoso, pero que no son el Hollywood de los videojuegos, sí están con esos dos. Pero luego sí que es verdad que te encuentras que en cuanto a un estudio muy grande y tienen o sea, los juegos más ambiciosos y que abarcan más, casi siempre están utilizando software propietario, casi siempre están utilizando motores suyos propios. Entonces, no sabría qué decirte. A mí, y yo creo que a mucha gente nos gustaría que sí, que se estandarice todo de una vez ya del todo. ¿Es posible o no solo es posible? ¿Interesa? No lo sé. Porque como tú dices, o sea, lo que le tiene que costar a una empresa a una distribución de un juego de varios millones de varios millones de dólares una licencia de Unity, eso es una pasta. No sé si más o menos que desarrollar el motor propio, pero si no lo hacen tiene que ser por algo. Claro. Entonces, no sé si... O sea, esto seguirá así en un futuro. Yo lo entiendo por lo que has dicho antes de que quizá, o sea, si tienes el poder de hacerlo y quieres hacer algo nuevo, creas tu propio motor porque puedes hacerlo y tienes el dinero. Pero es que si lo trasladamos esto al cine, por ejemplo, es como si cada vez que yo quiero grabar una película tengo que crear la cámara. Es que si te pones a pensarlo es una locura, ¿eh?
Que luego sí, luego es tu cámara y a ti te va como un guante. Pero afectas luego al flujo, como comentabais también, de trabajadores, de cuántos motores gráficos tiene que aprenderse un programador para ser versátil. Mira, fíjate. Pero el tema está en que no te los puedes aprender. O sea, si tú buscas cómo aprender Frostbite, te comes un mojón. Porque no puedes. No, o sea, Frostbite no es libre. Todos estos motores, o sea, bueno, Frostbite, por ejemplo, pero todos los motores propietarios no puedes aprender ninguno, no están en ninguna parte, no existen en internet, no hay vídeos sobre ni siquiera. O sea, es un contrato de confidencialidad brutal lo que tiene eso. Entonces, pero por eso es lo que te digo de la estandarización. Es decir, si tú sabes Unity y Unreal, lo más seguro es que en cuanto cojas Frostbite o cojas el de Avalanche, que no ya te desenvuelvas, ¿no? O, a la que te digan, y yo, esto está aquí en vez de aquí, digas, vale, se acabó. O sea, es que son muy parecidos todos, pero no son lo mismo. Yo, por llevar un poco la contraria, ¿no creéis que se estandarice y que haya un solo motor es peor a la hora de desarrollar videojuegos? Es decir, no da más variedad el hecho de que cada empresa tenga su propio motor y que incluso cada juego haya desarrollado su propio motor gráfico o sus propias características. Es decir, ¿no da más riqueza al título? Aunque sea más difícil de aprender. Al final es lo que has dicho tú ahora, perdona, es lo que ha dicho Pablo ahora mismo. Es decir, más o menos en cuanto a un trabajador le dicen, vale, mira, estas 4 cosas que son distintas son estas. Y en 2 semanas te acostumbras. Claro. No sé, yo lo veo mejor para el consumidor al final, para el producto final. Yo es que veo que es muy difícil, o sea, no eso, digo, precisamente a favor de lo que tú acabas de decir, yo creo que es muy difícil que algo así se estandarice cuando un videojuego es un producto tan, o sea, tiene un mercado y una industria tan cambiante y tan versátil, o sea, que es como, me refiero, si tú, es que basta con que salga alguien o se cree un motor que de repente sea muy atractivo. O sea, que tú digas, y yo, pues, esta idea o esta forma de generarlo está muy guapo y nosotros también queremos hacerlo para que ya mucha gente se quiera subir ese carro, ¿sabes? O tal. Entonces, y a lo mejor el motor en concreto que de alguna manera pues se estandarice o lo que sea, no contempla esos otros parámetros. Entonces, yo creo que es mejor eso, pero más que nada ya por un tema de eso, de diversidad. En plan, que como que cuanto más mejor. Porque más distintos serán y más opciones darán. Ahora, que es un coñazo, pero es lo que tú dices, que es que al final si igualmente yo creo que si entras en una empresa y vas a trabajar con esa empresa y con ese hecho, pues es como, yo qué sé, o sea, puedo poner un ejemplo de mierda, pero cuando yo he entrado a trabajar en el Carrefour me he tenido que hacer a la caja, ¿sabes? En plan, claro. Y esa caja utiliza un programa distinto que la caja del McDonald's. Pero es que luego el hotel en el que yo trabajaba utiliza un programa específico para algunos hoteles y existen otros 3 o 4, vamos, digo, que yo haya visto en ofertas de trabajo, que dicen, se precisa experiencia con el programa tal de gestión de hoteles. Y yo, eso no sé qué es. ¿Sabes? Entonces, como, claro y el que yo utilizo ya me cuesta. Es que hay una... Sí. No, bueno, el último detalle que voy a decir es que como marco teórico, digamos, porque yo no soy programador, entonces no sé cuáles son las limitaciones reales, pero Unity, por ejemplo, se puede editar. O sea, si tú tienes cierta licencia de Unity y tienes los permisos, puedes construir Unity o sea, puedes modificarlo, el código de Unity en sí, a tu antojo. Es decir, si necesitas algo en específico, puedes hacerlo también. Obviamente yo imagino que hay un techo ahí, es decir, que por mucho que puedas modificarlo, si está hecho de una forma, habrá ciertas cosas que no puedes hacer porque ya no es ese motor, es otro diferente. Pero esto me lleva a pensar también que en un futuro quizá se llega a ese estándar, digamos, que contente a todo el mundo y que cuando no te contente puedas editarlo. Es una posibilidad. También es verdad que eso, yo creo que si ocurre estamos lejos, porque ahora mismo como dice Luis en el chat, todos los AAA están utilizando, o sea, todos los AAA así gordos están utilizando su propio motor. Claro, puede que en un momento dado haya como un programa núcleo, ¿no? Al que tú le añades tu parte específica desarrollada por ti, ¿no?
Es que al fin y al cabo, que lo que iba a decir antes, que poniéndome un poco metafísico, lo he comparado antes con el cine, pero le estaba dando vueltas y es una comparación errónea porque tú en el cine estás grabando algo que ya existe. Aquí estás creando algo de la nada. Y cuando estás creando algo, el cielo es el límite, ¿no? O sea, es que a lo mejor mañana a un desarrollador se le ocurre una idea que es súper rompedora y no hay motor gráfico que sea capaz, ¿sabes? De llevarla a cabo por X. No lo sé. Entonces... Bueno, en el cine también tiene... Entiendo lo que quieres decir, desde luego. Y aparte, añado a lo que dices que las películas van siempre a una pantalla. No hay diferentes tipos de pantallas que estas. Bueno, no, esa las es otra, películas claro. Sí. Pero a lo que voy también es que hay cine que está creado con motor gráfico, por decirlo de algún modo. O sea, con motor gráfico con... Sí, de animación, ¿no? Con programas de diseño 3D, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, de hecho, Unity, o sea, puedes utilizar Unity para hacer animación, ¿eh? Es un... O sea, se ha utilizado, de hecho. Cine de Unity, ¿no? No, sí, existe, de verdad. A ver, ¿qué hay por ahí? Tengo curiosidad. ¿Está en Netflix? Bueno, Manuel, ¿cómo te has visto? ¿Ha sido para tanto, no? A ver, para mí ha sido una putada. Me he notado como que he ido muy follado. Voy a decirlo así a lo bestia. En plan, pa. Me he saltado algunos detalles de esto de los motores gráficos y tal. Porque tampoco quería ir muy lento. Hostia, y el tema de estar leyendo y tal, y pinchando a la vez, se me ha hecho un esguince el cerebelo, ¿eh? Pero... Bueno, lo he visto bastante bien, ya si no, el chat y los comentarios y Twitter te juzgará, ya tú tranquilo. Claro. Chavales, del 1 al 10, ponedme nota. Yo te voy a poner un 9 porque vamos a ir cerrando. Te voy a poner un 9 para que te calles ya. Para que te vayas a casa tranquilo y contento. Mira, ole, Porque hoy se nos ha ido de las manos un poco el programa, la verdad. Llevamos 1 hora y 40 minutos grabando, llevamos 2 horas y 10 de stream. Así que vamos a ir acabando, no sin antes, no quiero despedirme, sin dar las gracias a nuestros patrocinadores una vez más, Forever LOL y Banana Sport. Ya sabéis que tenéis la información en la descripción del vídeo de YouTube y en nuestras redes sociales, que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, que podéis vernos en YouTube y en Twitch, y que podéis escucharnos en iVoox, SoundCloud y en Spotify. Y ahora sí, muchas gracias a todos por estar, a los que estáis en el chat y a los que nos veis en diferido. Gracias también a mis colaboradores y a mí mismo, porque me doy las gracias porque soy así de máquina, a Manuel, a Rubén, a Pablo, a Luis y a mi persona. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien. ¿Vosotros qué tal hoy? Bien, ¿no? Bien, sí, yo. No, estupendo. Yo... Ya esto está dentro de un mes, o sea, yo me quedo ahora mismo de relajado. Buah, me voy a echar un lolito ahora más a gusto. A ti ya no te toca, ¿verdad? Eso es una buena idea, la verdad, eso último que has dicho. Claro. Así que eso, lo dicho, muchas gracias por vernos. Hostia, están 2-9 y el punto que te falta es por robar Minion. No digo nada, Manuel. ¡Ojo! Y lo digo todo. ¡Ojo! Como decía, muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar con nosotros en el chat. Muchas gracias a los que nos vais a ver o escuchar diferido. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.